Buenos días. El día de hoy nos convoca un tema que constituye una de las columnas vertebrales del ordenamiento jurídico y del control social institucionalizado, que es el derecho penal y sus fundamentos. Para iniciar esta disertación, es imperativo desmitificar la concepción simplista que reduce el derecho penal a un mero catálogo de castigos o a la infraestructura carcelaria de un país. Desde la perspectiva de la dogmática jurídica, el derecho penal es ante todo un sistema científico de garantías ciudadanas, cuyo propósito fundamental es contener el poder absoluto del Estado y proteger la convivencia pacífica. Las dimensiones bicéfalas del derecho penal. La doctrina científica unánimemente divide el estudio del derecho penal en dos grandes dimensiones conceptuales, que operan como las dos caras de la moneda. El derecho penal objetivo, conocido como la doctrina romana, como el ius poenale, se define como el conjunto de normas jurídicas de carácter positivo emanadas del Poder Legislativo del Estado. Estas normas determinan de forma taxativa las conductas que la sociedad considera intolerables, los delitos y las fallas, y les asigna una consecuencia jurídica drástica, que puede ser una pena o una medida de seguridad. Su materialización más fidedigna en nuestro ordenamiento es el Código Penal vigente y la legislación penal especial, el derecho penal subjetivo, que es el ius puniendi. Esta es la contraparte política y la filosofía, que no es la norma escrita, sino la facultad, la potestad, legitimidad y el derecho soberano, que constitucionalmente se le otorga en exclusiva al Estado para castigar. Bueno, el ius ponendi justifica porque el Estado y solo el Estado puede privar de libertad al ciudadano, erradicando por completo la justicia por propia mano o la vindicta privada. El límite del ius punendi es precisamente el ius poenale, que es el Estado solo puede castigar aquello que previamente está escrito en la ley. Bueno, la dicotomía operativa del derecho sustantivo y de derecho adjetivo. Para que este entramado funcione, en la realidad de los tribunales debemos operacionar el derecho en dos vértices, que es el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. El derecho penal sustantivo es la norma pura, el cuerpo legal que describe la conducta delictiva y fija la sanción. Es el marco teórico y estático que nos dice qué es el delito. El derecho penal adjetivo o procesal es la dimensión dinámica que está constituido por el derecho procesal penal. Es el conjunto de reglas o instituciones que trazan el camino, el debido proceso, los lapsos y las garantías para que el juez pueda aplicar de forma justa la norma sustantiva. Bueno, metáfora doctrinal. El derecho sustantivo es el fin. La declaración de lo que es punible. El derecho adjetivo es el medio del vehículo. El vehículo institucional que evita que el juicio se convierta en un linchamiento o en un acto de arbitrariedad. Caracteres definitorios de la disciplina. El derecho penal posee una fisonomía jurídica propia que lo distingue nítidamente del derecho civil o mercantil. El derecho público es el sujeto activo que persigue el delito y aplica la sanción, permite la sanción, es siempre el Estado en ejercicio de su soberanía. No es un conflicto de intereses particulares, es la sociedad entera, representada por el Ministerio Público exigiendo el restablecimiento del orden jurídico. Es sancionatorio por excelencia. A diferencia del derecho civil, que busca la restitución del daño o la indemnización económica, el derecho penal responde a la violación de la norma, con la afección más grave a los derechos del individuo. La restricción de su libertad a través de la pena. Es valorativo. El legislador no es neutral. Al tipificar un delito, realiza un juicio de valor axiológico. Decide que ciertas conductas son tan nocivas que deben ser extraídas del ámbito de la tolerancia social. Es finalista y protector. Su teología, su razón de ser es la salvaguardia
de los bienes jurídicos fundamentales. Un bien jurídico no es un objeto material, es una condición social o un valor vital indispensable para el desarrollo del individuo en la sociedad, en la vida, la libertad, la propiedad y la indemnidad sexual y la seguridad de la nación. El derecho penal administrativo, el debate de las escuelas. El derecho penal administrativo es a medida que los estados modernos se hicieron más complejos. Las fronteras del derecho penal común comenzaron a expandirse hacia lo que hoy conocemos como el derecho penal administrativo. Este es un campo que genera profundas discusiones en la dogmática actual. ¿Cuál es la esencia? Su objetivo de tutela no es solo un bien jurídico, individual tradicional como la vida o la propiedad, sino que es el orden público, la disciplina social y el correcto funcionamiento de la maquinaria del Estado. Sus elementos nucleares son la infracción administrativa y la sanción administrativa que se materializa en las multas pecuniarias, clausuras temporales o definitivas de los establecimientos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones o profesionales. Sus sistemas son métodos esencialmente pragmáticos y utilitarios, mientras el derecho penal común se mueve bajo la premisa de la justicia retribuida y la culpabilidad moral ante un daño social grave. El derecho administrativo busca la prevención inmediata, la organización social y la eficiencia del Estado. Contrastes prácticos. Si un individuo falsifica papel, moneda o comete un fraude bancario a gran escala, destruye la confianza pública e interviene el derecho penal sustantivo. Pero si un ciudadano estaciona un vehículo en una zona prohibida, obstruyendo el tráfico, o un empresario incumple una normativa de zonificación, no hay una perversidad moral inherente, sino una conducta prohibida por el orden del Estado. Allí actúa el derecho penal administrativo para garantizar la armonía urbana a través de la sanción expedita. La evolución del pensamiento, el choque de las escuelas penales. Bueno, para entender cómo pensamos el delito hoy en día, debemos remontarnos al siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se desató una verdadera guerra intelectual entre dos corrientes filosóficas, determinadas la escuela clásica penal con su máximo exponente, que fue Francesco Carracca, que dice que los clásicos, fuertemente influenciados por la Ilustración y el racionalismo, sostienen que el delito no es solo un hecho empírico o un accidente natural, sino un ente jurídico. El delito es la contradicción matemática entre la conducta del hombre y la norma legal. Su pilar fundamental es el libre albedrío. El ser humano es un ser racional plenamente libre de elegir entre el camino del bien o del mal. Si elige el delito, es moralmente responsable y por lo tanto debe recibir una pena que actúe como una retribución equitativa y proporcional al daño causado. La pena para los clásicos es un restablecimiento del orden jurídico roto. La escuela positivista penal. Esta está liderada por la triada italiana de Enrico Ferri, Cesare Lombroso y Raffaele Garofalo. Esta escuela surge como una reacción científica y empírica contra el idealismo clásico. Los positivistas negaban rotundamente la existencia del libre albedrío, argumentando que el ser humano está determinado de antemano por factores biológicos, taras hereditarias, el criminal nato de Lombroso y presiones sociológicas, el determinismo social de Ferri. Por ende, el delito no es un ente jurídico, sino un ente de un hecho, un fenómeno natural y patológico. Bajo esta premisa, la responsabilidad moral se sustituye por la responsabilidad social. Ya no importa la gravedad del delito en abstracto, sino la peligrosidad social del delincuente. El Estado no debe aplicar una pena retributiva, sino medidas de seguridad orientadas a la segregación, la curación o la readaptación del sujeto. Relaciones interdisciplinarias y la teoría de la fuente. El enfoque multidisciplinario del fenómeno criminal. El derecho penal es normativo, pero para no convertirse en una ciencia fría y desconectada de la realidad, debe tejer relaciones íntimas e interdisciplinarias con otras ciencias del saber, como la criminología. La criminología actúa como una ciencia empírica y causal explicativa, mientras el derecho penal estudia el delito desde el debe ser de la norma. La criminología lo estudia desde el ser. Analiza las causas
biopsicosociales del crimen, la conducta de la víctima y la efectividad de los sistemas de control social. Con la psicología y la psiquiatría, con la psiquiatría y la psicología forense. Son estas disciplinas auxiliares críticas para examinar el psiquismo del imputado. Son las que determinan si al momento de cometer el hecho punible el sujeto gozaba de la capacidad de comprender la ilicitud de su acto, o si por el contrario operaba bajo un trastorno mental que lo convierta en inimputable. Bueno, con la criminalística, que sería el brazo técnico y científico de la investigación de campo, a través de la dactiloscopia, la balística, la medicina legal y la planimetría. La criminalística aporta las pruebas materiales e irrebatibles que permiten demostrar el cómo, el cuándo y el quién del hecho del delito. Y por supuesto su relación de codependencia con el derecho procesal penal. La doctrina afirma que son dos caras de una misma moneda, porque el derecho penal material es estático. Existe como una amenaza abstracta en el papel, mientras que el derecho procesal es dinámico. Es la puesta en marcha de la actividad de jurisdicción del Estado. Sin el proceso, la ley penal sería una letra muerta e inaplicable. Sin la ley penal, el proceso no tendría un objetivo que juzgar. Bueno, la teoría de las fuentes y el rigor punitivo. Cuando nos preguntamos de dónde emana el derecho penal, la respuesta debe ser abordada con un rigor extremo debido a la naturaleza de los derechos que se ponen en juego. Las fuentes se clasifican de manera taxativa en directas e indirectas. La ley penal como única fuente directa e inmediata. En nuestro sistema de derecho codificado, siguiendo la tradición continental, la ley es la única fuente capaz de crear delitos e imponer pena. Esto se debe al principio político y constitucional de reserva legal. Solo los representantes del pueblo reunidos en el cuerpo legislativo, que es la Asamblea Nacional, tienen la legitimidad democrática para restringir la libertad de los ciudadanos mediante la creación de leyes penales. Bueno, la costumbre como fuente indirecta inmediata. En el derecho civil o mercantil, la costumbre puede llegar a ser ley. En el derecho penal rige una prohibición absoluta. La costumbre no puede crear figuras delictivas ni agravar penas. Su papel queda reducido a ser un elemento interpretativo, secundario. Por ejemplo, sirve para que el juez determine que se entiende por un acto obsceno o un comportamiento contrario a las buenas costumbres según el contexto geográfico y cultural de una época determinada. La jurisprudencia está constituida por decisiones vinculantes reiteradas y pacíficas de los máximos tribunales, en nuestro caso, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La jurisprudencia ejerce una función de la unificación doctrinal, evita la anarquía judicial interpretativa y dota al sistema de seguridad judicial. Sin embargo, la jurisprudencia en materia penal interpreta el sentido de la ley, pero bajo ninguna circunstancia puede crear un tipo penal que el legislador omitió. Bueno, la dogmática de los principios y la exégesis jurídica. El principio de la legalidad, las garantías de garantías. Adentrándonos en el corazón dogmático de la materia, debemos analizar los principios generales del derecho penal, los cuales operan como auténticos muros de la contención frente a la tiranía o el ejercicio arbitrario del poder del Estado. El principio supremo, absoluto e inmutable, sobre el cual descansa todo el edificio del derecho penal democrático, es el principio de legalidad, sintetizado por el jurista Paul Johann Anselm Feyerabend en el célebre aforismo. Bueno, este principio no es una simple frase, es una garantía que exige la concurrencia obligatoria de 4 requisitos doctrinales. Lex previa, que sería la ley previa, que consagra la ley y retroactividad de la ley penal. Nadie puede ser juzgado hoy por un acto que ayer era legal. La ley debe preexistir al hecho. La segunda sería la ley escrita. Excluye por completo el derecho consuetudinario o verbal. La norma debe estar positivada en un texto oficial. Y la tercera sería la ley cierta. Es el mandato de claridad o principio de taxatividad
Bueno, el legislador tiene la obligación de redactar el delito de forma precisa, describiendo la conducta prohibida sin ambigüedades. Las leyes penales ambiguas o abiertas violan el principio de legalidad, porque el ciudadano en la incertidumbre. La cuarta ley sería la ley estricta. Obliga a una aplicación rigurosa de la norma prohibiendo la creación de delitos por la analogía. Bueno, la exegesis o la interpretación de la ley penal. A pesar del esfuerzo del legislador por ser claro, el lenguaje humano es complejo y las realidades sociales son mutables. Por ello, la ley penal requiere ser interpretada. Interpretar es un acto lógico jurídico que busca desentrañar el verdadero alcance, sentido y la voluntas leges, es decir, la voluntad objetiva, que reside en la ley. Según el sujeto que realiza esta actividad exegetiva, la clasificación dramática es la siguiente: interpretación auténtica o legislativa. Es realizada por el mismo poder que creó que la ley se promueve cuando la Asamblea Nacional dicta una nueva norma de carácter aclaratorio para fijar de una manera oficial cómo debe entenderse un artículo confuso de una ley anterior. Tiene carácter obligatorio y vinculante para todos. La segunda sería interpretación judicial. Es la que ejecutan los jueces y los magistrados de la República al dictar su sentencia en el caso a caso. Consiste en la subsunción, encontrar el hecho de la realidad dentro de la hipótesis abstracta de la norma jurídica. Interpretación doctrinal. Es la obra científica de los profesores e investigadores y tratadistas del derecho. Carece de una fuerza obligatoria para los tribunales, pero su valor es inestimable, porque orienta la mente de los jueces y sirve la base conceptual para las futuras reformas de los códigos penales. Bueno, límites infraquebrables y de la exégesis y cierre. Bueno, los límites de la interpretación penal. Para concluir nuestro análisis debemos establecer cuáles son las fronteras que un intérprete del derecho penal jamás puede cruzar. El derecho penal, a diferencia de otras ramas como el derecho civil, no es un elástico, ni puede expandirse por conveniencia o moralismo. El límite absoluto e infranqueable del sistema es la prohibición de la analogía y mala parte, en mala parte. ¿Qué significa esto? Significa si un juez se enfrenta a una conducta que considera inmoral, dañina o reprochable, pero se percata de que esa conducta exacta no está escrita como delito en el Código Penal, el juez puede tomar un delito parecido o similar y aplicarle esa pena por analogía. Si la conducta no encaja perfectamente en el texto literal de la ley, el hecho atípico y el sujeto debe ser absuelto. El parecido no basta en materia penal. Frente a este límite rígido, la doctrina ha desarrollado una herramienta controlada llamada la interpretación progresiva. Esta vertiente permite que la norma penal se adapte de forma orgánica a los descubrimientos científicos y a las transformaciones tecnológicas de la sociedad, sin necesidad de reformar el texto escrito a cada instante. Caso de estudio tecnológico. Pensemos en el concepto clásico de documento o firma. Hace un siglo la ley penal solo entendía por documento un papel físico escrito por tinta y firmado a puño y letra. Hoy, gracias a la interpretación progresiva, los conceptos de documento y propiedad se extienden legítimamente para proteger los archivos digitales, las transferencias electrónicas de fondos, las firmas digitales, en los casos de fraude o estafa informática, ya que el núcleo del engaño sigue siendo el mismo. Sin embargo, el límite de la interpretación progresiva siempre será el respeto absoluto al tenor literal de la norma y la vigencia discutible del principio del favor rei o indubio pro reo. Esta axioma universal determina que si una norma penal genera dudas razonables en su interpretación o permite dos lecturas posibles, el juzgador tiene la obligación jurídica e ineludible de escoger aquella interpretación que sea más favorable y beneficia para el procesado. Bueno, en síntesis, compañeros y compañeras y profesor, el derecho penal no debe ser visto como un instrumento de opresión o de venganza estatal. Muy al contrario, el derecho penal es el gran escudo protector de las libertades ciudadanas. Cada una de las instituciones que hemos analizado minuciosamente el día de hoy, desde la rigurosidad de limitación del ius punendi, el debate de las escuelas clásicas y positivistas, la inflexibilidad de sus fuentes directas hasta los estrictos candados puestos a la interpretación analógica, responde a un único y noble fin supremo: garantizar que en una sociedad democrática la justicia penal sea admitida bajo el imperio absoluto y predecible de la ley escrita, resguardando al ciudadano del arbitrio, de la pasión y del capricho de los hombres. Muchas gracias por su atención.